A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, aquí a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias. 29.1 en televisión abierta, 73 en Stream TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión Alfa TV, Canal 44 CB Televisión en Machache, en el Cantón Mejía. Y también nos pueden ver desde cualquier parte del mundo, www.telesucesos.net. Ahí ingresan, el icono que dice en vivo, le dan clic y pueden ver desde cualquier parte del mundo y el resto de programación las 24 horas de Telesucesos. Además, este programa lo pueden reprisar en YouTube como Telesucesos HD. Ahí está Quito TV. Tenemos el día de hoy la presencia de Carlos Hernández. Él es el director nacional de Ayuda en Acción en Ecuador. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza, experto en cooperación internacional por la Universidad de Oviedo y especialista en evaluación de proyectos por la Universidad Oberta de Cataluña, entre otras cosas. Y vamos a hablar precisamente porque el pasado 29 de junio se realizó en el Hotel Amazonas un conversatorio que se llamó Movilidad Humana e Inclusión, Retos y Oportunidades. Carlos, esto a propósito de todo lo que viene sucediendo desde hace algunos años con una migración, sobre todo, digámoslo así, de personas de nacionalidad venezolana que se vienen desplazando hacia el sur de su país, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Cuéntenos un poco cómo fue el contexto, cómo se dio el contexto, cómo se planificó este conversatorio, cuáles fueron los puntos que se tenían como base para arrancar con este conversatorio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, comentarte que realizamos este evento el jueves pasado, un evento en el que invitamos a diversos medios de comunicación, en base sobre todo a la percepción un poco que se tiene de la migración, en este caso venezolana, pero me atrevería a decir en general de la migración a nivel general, ¿no? Seguramente tenemos distintos puntos de vista cuando en nuestro imaginario colectivo pensamos en el migrante ecuatoriano a cuando pensamos en el migrante venezolano que viene aquí, ¿no? Y lo primero que yo creo que tenemos que entender es que la migración es un fenómeno global. Hay aproximadamente 280 millones de migrantes en el mundo. Esto supone el 3 y pico por ciento, 3,6% de la población mundial es migrante. Todos en algún momento de nuestra vida o hemos sido migrantes o lo somos o tenemos familia que lo ha sido. Es decir, yo creo que el fenómeno de la migración es un fenómeno pues que de alguna manera está muy relacionado con prácticamente toda la ciudadanía. En el Ecuador, y un poco yendo un poco a la primera persona, tenemos incluso un poquito más. Ecuador es un país migrante también, es decir, es verdad que todos conocemos, sobre todo en la época del 99, el feriado bancario, etcétera. En ese momento casi 1 millón de ecuatorianos llegó a salir del país, lo que representaba casi el 7%, o sea, casi el 10% de la población, ¿no? En esa época era en torno a 11 millones, 12 millones. Entonces, bueno, primero hay que entender que es un fenómeno que es global, del cual participa Ecuador. Ahora mismo, por ejemplo, de la migración que está yendo hacia Estados Unidos, por supuesto la migración venezolana es la más numerosa, pero la segunda nacionalidad que está pasando el Dairén es la ecuatoriana, y eso todavía no está saliendo mucho en los medios, ¿no? Entonces, primero hay que entender que es un fenómeno global y que evidentemente solemos tener percepciones distintas si el que emigra es de mi nacionalidad o cuando recibimos de alguna manera estos fenómenos migratorios. ¿Este fenómeno responde a qué? ¿A la búsqueda de mejores oportunidades? ¿A perder, digamos, la esperanza dentro de su propio país de obtener y alcanzar los objetivos que se plantean de vida? Tiene distintos fenómenos, ¿no? Primero hay que hacer diferencia entre migración y refugiado. Los grandes fenómenos migratorios y las grandes... quiero intentar no utilizar ciertas palabras porque luego vamos a hablar de los términos, pero no, que iba a utilizar la palabra ola migratoria, pero incluso la palabra ola a veces es una especie de eufemismo de otros fenómenos naturales no tan positivos. Pero bueno, a lo que iba, por ejemplo, los tres conflictos de los cuales están saliendo migración son la guerra en Siria,
la guerra en Ucrania, el fenómeno migratorio venezolano, ¿no? Donde entre los tres, aproximadamente entre 5 y 7 millones de habitantes han salido de sus países, de cada uno de estos 3 países. ¿Cuántos, perdón? Entre 5 y 7 de cada uno de ellos. Entonces, para que nos hagamos una idea, la gente no sale porque quiere de su país, la gente sale o bien porque tiene una situación muy complicada, en algunos casos de persecución, de guerra, etcétera, en otros casos por una necesidad económica que le hace buscar un mejor futuro, pues como en el caso que hablábamos hace un rato de los ecuatorianos en el año 99 en adelante, ¿no? Entonces, bueno, eso es un fenómeno que yo creo que hay que analizar. Después, el colectivo que migra, normalmente la gente que sale del país suele ser de lo mejor de cada país. Son los más valientes y las más valientes. Son gente en muchos casos con una formación universitaria y que son emprendedores, ¿no? Que son echados para adelante, que se dice, ¿no? Entonces, en muchos casos se va a buscar un mejor futuro para tu familia, para tus hijos. Analizando además también algunas cifras de algún estudio que se ha hecho, en este caso ya más particularmente la migración venezolana, nos damos cuenta, la OIT y el Banco Mundial han hecho unos estudios donde específicamente sobre la migración venezolana tenemos que trabajan más horas de media que el conjunto de la población ecuatoriana, muchas veces no tienen contrato. Eso también está muy ligado a la situación migratoria, la regularización. Esos son datos de la población venezolana aquí en el Ecuador. Aquí en el Ecuador, correcto. Exactamente, donde tienen normalmente un título universitario, que no están trabajando en relación a su titulación académica y que además están recibiendo menos del salario básico. Con lo cual eso al final lo que hace es, bueno, genera unas condiciones también de vulnerabilidad para estos colectivos. Por eso entendemos que también iniciativas como la que está llevando a cabo este gobierno de buscar con esta VIRTE, visa especial, un fenómeno, una regularización migratoria para buena parte de la población, entendemos que es un buen fenómeno, porque eso te va a permitir, primero, tener una situación de regularización migratoria, tu visa, tu cédula, vas a poder acceder a servicios, vas a poder acceder a un empleo, vas a poder ser contratado, vas a poder cotizar en el IES, vas a poder aportar y generar recursos al Estado y vas a poder generar riqueza también. Entonces, yo creo que esa es una de las partes... Desde el registro incluso, ¿no? Porque ya se sabe quiénes son, nombres y apellidos, profesión, qué hacen, habilidades, etcétera, etcétera. Exactamente. Entonces, muchas veces, como decíamos, el fenómeno migratorio se ve como una amenaza y no como una oportunidad. Entonces, yo creo que hay que... Normalmente, además, hay muchos estudios hechos, la población que migra normalmente es población relativamente joven, que no necesita tanto los servicios de salud, pero que si, como te digo, está regularizada, cotiza a la seguridad social, lo que va a hacer es aportar fondos al Estado que van a beneficiar al conjunto de la población. Y esto no solamente es un fenómeno que se da en el Ecuador, se da en todos los países, ¿no? Yo soy español, se conversaba mucho con el fenómeno migratorio hace unos años y realmente se ha estudiado y finalmente lo que hace es beneficiar al país, porque además suele ocupar unos nichos de mercado que normalmente la población local, la población ecuatoriana, o no está muy interesada en ellos, o no quiere, o están mal pagados y no quiere. Entonces, bueno, normalmente viene a cubrir ciertos nichos de mercado en el mercado laboral, que de alguna manera lo que viene es a generar un poco de desarrollo y riqueza también. Hay algunas preguntas que se plantearon en este foro, en este conversatorio, que además se lo denominó medios de comunicación como aliados esenciales en la lucha contra la xenofobia en Ecuador. Algunas preguntas y que las vamos a ir resumiendo y las vamos a ir precisamente afirmando o desmitificando qué es lo que sucede. Las personas migrantes son delincuentes y han incrementado la violencia en el país. Se determinó en este conversatorio a través de cifras, de documentación, que es falso. Sí, exactamente. Bueno, nosotros lo que pedimos también un poco es que se intente de alguna manera ir a las fuentes de información más seguras, ¿no? Ministerio del Interior, Fiscalía General del Estado, etcétera, etcétera. Nosotros ahora mismo en el país tenemos menos de un 7% o en torno al 7% de personas privadas de libertad que son de otras nacionalidades, no te digo ya venezolanas, de otras nacionalidades que no son ecuatorianas. Con lo cual ya te indica que el porcentaje de delitos es bastante más inferior, pero si nos acercamos un poco a la población venezolana, se sitúa un poquito por en torno al 2% de las personas privadas de libertad. ¿Y por qué los sentimos así? ¿Porque hay un mal manejo de la información? En parte sí. Muchas veces, y te voy a poner ejemplos concretos, ¿no? Muchas veces vemos un titular venezolano y está vinculado con un delito, está vinculado con un acto delictivo, ¿no?
y seguramente será cierto, es decir, la nacionalidad será la que sea. Además, claro. porque tenemos un alto nivel de violencia, donde la mayoría se da por el tema sicariato, pero por lo general no conocemos quién es el sicario. Claro. ¿No? Pero en los otros casos de asaltos, digamos, a locales comerciales y todo eso, lo vamos viendo. De los capturados fueron 2 ecuatorianos, un venezolano, pero eso nos marca. Claro, pero sobre todo porque cuando no hay extranjeros metidos en la noticia, en el titular, no se especifica la nacionalidad, ¿no? Entonces el 93% según las cifras de personas privadas de libertad serían ecuatorianos. Una banda delincuencial, decimos. Exactamente. Si cada una de las veces que hubiera un delito y que sale en prensa o en redes sociales dijéramos tantas personas ecuatorianas han sido los encargados de este delito, seguramente se iría generando otra percepción. Lo que pasa es que es verdad que a veces, pues no sé, de alguna manera discriminamos un poco para acotar, entiendo que el origen, y al final es verdad que se está sin querer, entiendo que no es un fenómeno hecho a propósito, pero de alguna manera se está criminalizando de alguna manera a esta población. Justo en este evento, Andrés Jaramillo, un periodista, hizo un análisis de las redes sociales durante 1 mes y medio, 2 meses, de Facebook y de Instagram, y buscó 3 palabras: migración, venezolanos, venezolanas y Ecuador. Y el 75% del contexto en el que estaban estas 3 palabras era negativo. Era delincuencia, era narcotráfico, era sicariato, era violencia. Entonces, teniendo en cuenta que además, ahora en la actualidad, sin tener las cifras oficiales exactas, porque no se pueden saber las cifras exactas, pues estaremos entre 500 y 600.000 personas de origen venezolano en el país. Eso supone una criminalización muy importante de un porcentaje de población que pues intenta salir adelante, seguramente pues en base a su esfuerzo y además muchas veces sin tener en cuenta las historias personales que van cargando estas personas, que llegar desde Venezuela hasta acá, en muchas ocasiones a pie, pasando calamidades, muchas veces siendo estafados por coyoteros, en fin, un poco lo que le pasa a buena parte de los migrantes también que van a Estados Unidos, etcétera. Entonces son situaciones muy difíciles y que además, pues por desgracia, tienen que sufrir también este fenómeno de discriminación o de xenofobia, ¿no? De la población penitenciaria, el 7.5% es población extranjera, no venezolanos, es población extranjera, y un 1.8% corresponde a Venezuela. Carlos, puede haber correspondido, puede ser uno de los motivos seguramente que coinciden los tiempos entre esa ola migratoria venezolana con el aumento de otros problemas delincuenciales que no tienen que ver con ellos, sino que son globales, como el narcotráfico, las cosas que están pasando. Puede haber una coincidencia, y claro, y la sensación puede ir determinando a que desde que tenemos venezolanos en nuestro país, porque así se termina diciendo y refiriendo, ha aumentado esos índices. Sí, yo creo que eso hay que ir un poco a los datos y hay que intentar ser riguroso. Yo creo que en una conversación de café pues todos podemos alegremente dar nuestras opiniones, pero es verdad que a veces en un medio de comunicación sí que hay que buscar el rigor, ¿no? Entonces en este caso la migración venezolana arrancó hace ya varios años ya, ¿no? Desde 2016 empezaron los primeros, 17 y 18, y realmente la situación delincuencial y vinculado a bandas, creo que en los últimos 2 años, 1 año y medio, es cuando realmente se ha visto un fenómeno bastante grave, ¿no? Sobre todo en la costa, también por supuesto en Quito, pero Esmeraldas, Guayaquil, Santo Domingo, etcétera, Manabí. Son 2 años y si lo vinculas exactamente no coincide. Claro, es que antes, podemos decir que era marginal, ¿no? El número de gente pero de todas formas, con los datos hay que basarnos y los datos dicen otra cosa. Exactamente. Además. Y luego aparte que exactamente no se pueden hacer eso, informar, porque además de esta manera lo que estamos haciendo, si fueran todavía una discriminación positiva, mira, no estaría mal, porque al final que te digan que has hecho una cosa bien, aunque no la has hecho todavía, pero que te echen la culpa de algo que no estás cometiendo, es una forma de discriminar. Luego te generan dificultad para poder arrendar una habitación o un cuartito o una casa, o tienes dificultad para encontrar trabajo, o tienes dificultad para estudiar o para acceder incluso a servicios de salud y educación, que más allá de que, según la ley en el Ecuador, a pesar de que tú no tengas una situación migratoria regularizada, tú tienes derecho a ir a la escuela, ¿no? Pero hay, sin embargo, y esto o por desconocimiento o por
no sé si por una voluntad política, en muchos establecimientos educativos o sanitarios a veces no se les atiende, y cuando tienen derecho, ¿no? Entonces, bueno. Segunda pregunta, porque además son preguntas que están el día a día prácticamente dentro de la ciudadanía. Las personas venezolanas quitan plazas de trabajo a personas ecuatorianas y tienen más beneficios. ¿Verdadero? ¿Falso? Falsísimo, vamos. Falsísimo porque, bueno, primero, solo el 12% de la población venezolana está afiliada a la Seguridad Social, al Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social. Es decir, un empleo formal. Un empleo en relación de dependencia. De dependencia, según la OIT, solo el 17% de estas personas de la población migrante que vive en el Ecuador trabaja en un área relacionada con sus estudios académicos. Y luego lo que te comentaba hace un rato, es decir, un buen porcentaje de ellos son personas que trabajan más horas que la media, es decir, trabajan de media más de 8 horas, trabajan 10, 12 horas y trabajan en muchas ocasiones por sueldos inferiores. Entonces no es verdad que le están quitando el trabajo a la población ecuatoriana. ¿Existe una explotación? En algunos casos sí, se puede decir que sí. En algunos casos sí. Por eso es tan importante que el proceso de regularización sea un éxito. Por eso es importante, porque al final si tú no tienes papeles, aunque evidentemente existen los derechos humanos, etcétera, pero es mucho más fácil ejercer tus derechos con una regularización migratoria, con tus papeles en regla, es mucho más fácil que sin tenerlos, ¿no? Porque hay una situación primero de desinformación, de mayor vulnerabilidad, y es mucho más fácil de esa manera. El tema de los ingresos mismo, ¿no? Porque eso es conocido, hay gente que lo hace así. Dices, tú como no eres regular, sabes que te voy a emplear, calladito vas a estar aquí, ¿no? No digamos en las empresas formales, porque primero existe ya una formalidad y existe asimismo un sinnúmero de controles, pero sí a veces, digamos, en cualquier empleo, cualquier emprendimiento, y claro, le dice, ven, te afilio, pero no te afilio, ven, te doy empleo, no te afilio, pero vas a ganar esto porque tu situación es regular. Eso, por desgracia, es un fenómeno no solo ecuatoriano, es un fenómeno que se ha dado en muchos países. Yo me acuerdo, yo soy español, como puedes entender por el acento, no se oculta. Pero yo me acuerdo que también en los años 2000 pues hubo también un acontecimiento que fue un accidente de una furgoneta que iba en Murcia, iba un buen grupo de ecuatorianos. Desgraciadamente hubo un accidente de tráfico, fallecieron varios de ellos y se descubrió que estas personas estaban sin papeles y estaban, no sin papeles, sino sin contrato. Al final la multa fue para el empresario, que los tenía que haber contratado en una relación de dependencia, asegurado en la Seguridad Social, etcétera, etcétera. Esto, por desgracia, pasa, el intentar aprovecharse de él. Es decir, más que quitarnos el trabajo, lo que hacen es, de alguna manera, vivir situaciones complicadas, ¿no? Correcto. Tercera pregunta, ¿la población venezolana en Ecuador tiene un impacto negativo en la economía y sobrecarga los servicios estatales? No, bueno, eso también es falso. Es decir, primero lo que te comentaba hace un rato, la población, en este caso migrante, en buena parte es población joven, con lo cual requieren menos servicios de salud. 19 y 35 años, 16 de cada 10 personas. Exactamente, es población joven, con lo cual utilizas poco los servicios de salud. El impacto en la economía se ha estimado que es inferior al 1% del PIB, con lo cual me refiero al impacto en el sentido de utilización de servicios. Lo que no se ha revisado un poco es el aporte al PIB nacional, ¿no? Es decir, porque la migración y el fenómeno migratorio, tenemos, por supuesto, un fenómeno en el cual acceden a ciertos puestos de trabajo menos cualificados y otros más cualificados. Pero si nos pusiéramos a pensar, el fenómeno migratorio es tan rico como Albert Einstein, que en este caso, bueno, pasó su vida de un país a otro, de origen judío, y en distintos países, y fue una eminencia de la ciencia. Tienes poetas, cantantes, pintores, artistas. Al final, el tema de la migración, yo creo que se criminaliza o se estigmatiza siempre y cuando exista pobreza en el fenómeno. Es decir, nadie va a discriminar a Albert Einstein, nadie va a discriminar a Shakira si está en Barcelona o si está en Miami, nadie va a discriminar a un jugador de básquet o un cantante de música, sea del color que sea su piel o sea de la nacionalidad que sea su pasaporte, porque tiene dinero. Y entonces a eso no los discriminamos. Solamente discriminamos de alguna manera a los que no tienen posibilidades económicas, ¿no? 502.000 personas más o menos venezolanas. Sí, por ahí las cifras. En junio del 2022, pero se prevé que lleguen como 850.000 para el 2029, es el dato que está viendo más o menos, perdón, para finales del 2023, es decir, 300.000. Pregunto esto porque
se ve cuando uno está en las carreteras que ahora como que existiera un retorno de Venezuela. Vamos, es un flujo cambiante, Bueno, primero con las cifras, la oficialidad de las cifras, una es la cifra oficial de entradas y salidas por los pasos oficiales, los pasos regulares, y hay que tener en cuenta que sobre todo durante todo este tiempo de la pandemia, que estuvieron las fronteras cerradas, la gente entraba y salía por los pasos irregulares, ¿no? Las denominadas trochas. Entonces, buena parte de esta población ha entrado por trochas, con lo cual no está contabilizada de alguna manera. Entonces, son estimaciones que se hacen de las personas que, por un lado, ingresan al país. De todas las que ingresan, no necesariamente todas se quieren quedar en el Ecuador, muchas están de paso, como decías, hacia Perú, hacia Chile, hacia Argentina. Y entonces se estima que en torno a 500.000 estaban al principio y puede haber en torno a 800.000 al final de año. De esas 800 no es que las 800 se van a quedar aquí, seguramente un flujo de población también estará en camino hacia Perú, hacia Chile, Ecuador, Argentina, y otras también están regresando. Y luego también lo que se está percibiendo son flujos de migración a veces estacional. Por ejemplo, en Navidad, Navidad no es un momento de salida o de entrada de migración venezolana al Ecuador, más bien es al revés, es de, bueno, aunque sea me paso un mes si puedo, si tengo las posibilidades, o aunque tenga que pasar las penurias que tengo que pasar, me regreso para estar un tiempito en Venezuela y luego me regreso. Porque muchos de ellos dejaron familia, al entender que son 19 a 35 años el mayor volumen, digamos, el mayor porcentaje de población que se encuentra aquí. Muchos de ellos tienen sus padres que todavía viven, sus tíos, sus familiares cercanos, seguramente hijos pequeños que están con los abuelos en Venezuela. Exactamente, el fenómeno migratorio, y además yo creo que para la ciudadanía ecuatoriana, creo que es muy fácil de apelar. O sea, porque si nos retrotraemos unos años atrás, la cantidad de niños que se quedaron con sus abuelos aquí en el país, ¿no? Siendo cuidados por sus abuelos, porque sus padres, su madre o su madre se iban a España, Italia, a Estados Unidos. Y viniendo sus padres solamente en diciembre, como decimos, o sea, en épocas... Es el mejor de los casos, cuando había disponibilidad, cuando también tenía la situación migratoria regularizada, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente, son muy similares estos procesos, ¿no? Nosotros el otro día en el evento, como era un evento que tenía que ver con comunicación, y queríamos un poco tratar las palabras con rigurosidad, ¿no? Hicimos un ejercicio muy simple que era buscar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ciertas palabras, ¿no? Y entonces buscábamos la palabra ecuatoriana, ¿no? Y decía natural de Ecuador, americano. Y buscábamos venezolano, natural de Venezuela, americano. Es decir, solamente son unos cuantos kilómetros los que diferencian, y hay infinidad de cosas en común, por supuesto la lengua, pero no solamente la lengua, infinidad de costumbres, desde gastronomía, desde religión mayoritarias, desde costumbres sociales que son, de alguna manera tenemos mucho más en común de lo que muchas veces creemos, ¿no? Tú en algún momento al inicio de la entrevista, Carlos, hablaste de una migración que existe, que es evidente, de ecuatorianos hacia afuera, ahora sobre todo hacia Estados Unidos. No existen datos, tú lo dijiste, o no existen datos verdaderos, podríamos llegar a estimaciones, aproximaciones, porque también muchos de esos se dan por pasos, ¿no? O la mayoría, seguramente, no sé, en porcentaje, por pasos que no son regulares. ¿Cómo entra ese balance, ese equilibrio entre la gente que está entrando al Ecuador de esta ola migratoria venezolana con esa ola migratoria ecuatoriana hacia otros países como Estados Unidos? ¿Hay un balance, hay como un equilibrio, como que lo uno llega a cubrir a lo otro? No necesariamente. Las zonas de salida del país de migración ecuatoriana siempre tradicionalmente han sido Cañarazuay, en buena parte, Pichincha y otras zonas. Esto también son estimaciones, no son cifras exactas, pero tenemos que en el año pasado en torno a 50.000 personas salieron ya del país, lo que todavía es una cifra pequeña, pero por desgracia es una tendencia que seguramente irá más, ¿ya? Entonces, bueno, pues la misma situación de crisis económica, la misma situación también a veces delincuencial, hace que, oye, pues si no puedo tener mi negocio porque me están pidiendo una vacuna, voy a buscarme la vida a otro país, ¿no? Donde me han dicho que se vive mejor y que hay trabajo. Entonces, bueno, este fenómeno no llega a cubrir porque además normalmente el fenómeno migratorio, en este caso venezolano, se asienta más en zonas urbanas que rurales, con lo cual lo que comentas tú de zonas vacías no son ocupadas por la migración que entra, ¿no? O que llega al país, pero sí que son fenómenos que conviven y tradicionalmente han sido así. Mira, por ejemplo, yo me acuerdo hace tiempo, una vez que estuve en Argentina, visitando el Museo de la Migración. Entre 1860 y 1940, la población argentina era en torno a 6-7 millones de habitantes.
En ese tiempo llegaron 7 millones de italianos y 5 de españoles, más polacos, franceses, no sé cuántos. ¿Esto qué supone? Que imagínate que eso lo extrapoláramos a la población ecuatoriana. Si ahora somos, ¿cuántos millones somos? Somos 18 millones. Imagínate que tuviéramos 36, 40 millones que llegan al país. Eso es lo que pasó en Argentina. Y creo que en algunos casos, evidentemente, sirvió para generar desarrollo y generar también riqueza. Y yo creo que, claro, en ese momento era una migración, porque además era un país muy despoblado, todavía lo sigue siendo, la densidad poblacional argentina es muy baja, pero realmente contribuyó al desarrollo. Entonces, aquí son fenómenos que evidentemente 500, 600 mil personas no se puede comparar con un fenómeno tan amplio como el que se vivía en los años 1860, 1920, 30 en Argentina, ¿no? Carlos, queremos agradecerte, se nos ha acabado el tiempo, pero creo que ha sido importante y que la gente además conozca y se nutra de esto, de lo que son datos reales, de lo que sucedió en este conversatorio, movilidad humana e inclusión, retos y oportunidades, que a propósito fue organizado por el proyecto Íntegra, ¿no? Íntegra, que se implementa en Ecuador y forma parte del programa regional de la Unión Europea para apoyar la integración de la población migrante y refugiada venezolana en Colombia, Ecuador y Perú. Exactamente, este es un programa que es financiado por la Unión Europea, de hecho es el programa de la Unión Europea para Colombia, Ecuador y Perú, con la finalidad de potenciar la inclusión y la integración socioeconómica de personas en situación de movilidad humana en las 3 comunidades de acogida, en Colombia, Ecuador y Perú. En Ecuador lo ejecutamos un consorcio de 3 ONGs internacionales, liderado por Ayuda en Acción, Hayas y CHISP y también el PNUD. Y en otros países está vinculado un poco con otros intervenciones, ¿no? Correcto, ha atendido a cerca de 13.000 personas, 12.900 en 6 ciudades: Quito, Manta, Santo Domingo, Ibarra, Guayaquil y Cuenca. También ha incubado más de 270 emprendimientos a través de acompañamiento, asistencia técnica, fondos económicos y acceso a plataformas de comercialización, y ha brindado asesoría legal a más de 2.700 personas para regular su situación migratoria. Carlos, muy gentil por haber estado aquí. Muchísimas gracias. A la orden. Gracias. Amigos, ha sido Carlos Hernández, parte de lo que es Íntegra. Hablamos justo en la parte final de lo que es Íntegra, quien nos ha estado contando el día de hoy de lo que sucedió en este conversatorio que se realizó el pasado 29 de junio. Pasen bien, hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.